Hay una tesis que ha presentado un muchacho que es Cayetano. ¿Tú lo conoces a Cayetano? Sí, ¿no? Sí. Ha puesto la calidad del sueño de los trabajadores de una empresa. Yo le digo, nos vamos a dormir en media hora, por favor. Grábalo, como es grabando, Sí, pero que sí, ¿eh? ¿A qué hora grabo? Tú me dices. Ya. Buenas noches. Buenas noches, señores participantes. Vamos a continuar, después de haber visto técnicas de cómo mapear, cómo perfilar puestos. Dos de los instrumentos del servicio civil que ustedes deben realmente manejar. Es fundamental ya entrar a otra parte de los subsistemas. Vamos a ver ahora una parte relacionada al régimen disciplinario y procedimiento administrativo sancionador. Desde la publicación del Decreto Supremo 040-2014 PCM, que es el reglamento general, digamos, de la Ley 30.057, de Ley de Servicio Civil, se adoptaron inmediatamente, a partir del día siguiente, dio un plazo de 90 días calendarios para que las entidades públicas de todo el Perú se logren implementar al nuevo régimen disciplinario impuesto por el Decreto Supremo 040 y por la ley. Es decir, a partir del 14 de junio de 2014, 14 de septiembre de 2014, y a partir de ahí hacia adelante, pues se aplica todo lo que respecta al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, todo lo que indica la ley 30.057, el decreto 040-2014 PCM y las directivas subsiguientes. Entonces, todas las entidades públicas que con la antigua ley, el decreto legislativo 276, se habían formado dos comisiones. Bueno, esas comisiones, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y la Comisión Especial, que era para funcionarios, pues simplemente terminaban su trabajo que habían empezado después que se publicó el decreto 040, es decir, después del 14 de junio de 2014, ¿no? Pero a partir del 14 de septiembre del año 2014, ellos ya no podían abocarse en ningún caso a partir de ahí. Simplemente a los casos, terminar los casos que ellos habían asumido antes. Pero a partir de ahí se crean otros mecanismos que lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien. Las disposiciones anteriores dadas por el Decreto Supremo 0590 PCM, que era el reglamento de la 276, era muy claro, ¿no? De cómo se procesaba. Pero esta ley, nueva ley 30.057 y el Decreto Supremo 040 cambian de una manera radical la forma como se trata el régimen disciplinario en el sector público peruano. Muy bien, vamos a empezar, antes de entrar a ver cuál es realmente la mecánica, vamos a ver el ámbito de aplicación de este régimen. Primero se aplican a los siguientes servidores civiles: a los funcionarios públicos de designación, pero hay excepción, y aquí hay una excepción, que es el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el jefe de la OMPE, el jefe RENIET, los miembros del director del BCR,
y el superintendente de la CBS y las AFPs. O sea, menos a ellos, a todos. Segundo, los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los ministros de Estado, que ellos tienen un régimen especial. Los directivos públicos, a todos. Los servidores civiles de carrera, a todos. Los servidores de actividades complementarias y los servidores de confianza. A todos se les procesa mediante, entonces, ahora el decreto supremo 040, ¿no es cierto?, que es el reglamento de la 30077. Los funcionarios públicos de elección popular y directa universal se encuentran excluidos, es decir, yo he encontrado por ahí procesos administrativos que se le aperturaban a alcaldes, un tremendo desconocimiento, ¿no? Ni antes ni ahora, pues se apertura un proceso disciplinario a funcionarios públicos de elección popular, directa y universal. No, ellos tienen sus propios protocolos de cómo denunciarse, desde el presidente de la República, etcétera, hasta hoy. Responsabilidad administrativa y disciplinaria. Bueno, son procesados todos aquellos que tienen responsabilidad administrativa y disciplinaria, ¿no? ¿Y qué cosa es responsabilidad administrativa y disciplinaria? Es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la ley. Es decir, si uno ha faltado a lo establecido claramente en la 30057 y en el decreto supremo 040, 2014 PCM. Estas faltas previstas en la ley, solamente las que están previstas que cometen el servicio son las funciones o de la prestación de servicios. Iniciando para tal efecto, que cuando se ha cometido la falta, un procedimiento administrativo disciplinario, imponiendo la sanción lógicamente que corresponde de acuerdo al caso, y vamos a ver más adelante de acuerdo a la metodología y a qué requisitos de la forma como sancionar. ¿Cuáles son los principios de la potestad disciplinaria? El artículo 230 de la ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece los principios, 5 principios. El principio de legalidad. Todo el proceso debe estar de acuerdo a ley. Es decir, nosotros no podemos sancionar por algo que no está previsto en la ley. No podemos inventar una falta. Todo tiene que estar regido por las leyes. Desde la Constitución, la Ley 30027 para el Servicio Civil, Decreto 040, ¿no? Y todas las normas que tengan que ver con el accionar de los funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. Entonces se respeta la ley en primer lugar. En segundo lugar, el debido proceso, el debido procedimiento. Señores, por incumplimiento a veces del debido proceso o procedimiento, es que muchas sanciones quedan en nada. ¿Por qué? Porque el debido proceso se ha convertido en un derecho fundamental de toda persona, lógicamente regido de la Constitución. Uno tiene constitucionalmente el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. O sea, no puede saltear el proceso. Entonces, si se falta el debido proceso y al derecho de mi defensa como servidor, como persona, como ciudadano y como servidor público, entonces esa falta, esa sanción, lógicamente tiene que ser nula, de pleno derecho. Entonces, tiene que respetarse todo el protocolo, todo el procedimiento, a efecto de que cumplamos con todo lo previsto en la metodología, a efecto de no tener problemas, de ser denunciado más adelante, cometer abuso de autoridad, o que el mismo proceso y las faltas y las sanciones que se puedan aplicar, pues queden nulas, precisamente porque no se ha cumplido con este presupuesto.
razonabilidad. Pues aquí uno tiene que tratar de ser lo más justo posible y ser razonable en la sanción, en la propuesta de sanción. Aquí no hay para mis enemigos la ley, para mis amigos la ayuda, no, para todos igual, porque si no se procede con razonabilidad, es decir, por un mismo hecho, una misma falta, diferentes personas tienen que ser la misma sanción, no pueden ser sanciones diferentes. Y eso tiene que estar de acuerdo a la gravedad de la sanción, y vamos a ir viendo más adelante cuál es que agrava, puede agravar, qué se convierte en agravantes en esta situación. La tipicidad, pues de acuerdo si esto está normado en la ley y en el reglamento y en normas complementarias, está normado, pues yo tengo que tipificar la falta de acuerdo a las normas que ha faltado el servidor. Entonces, si no tipifico realmente la falta, pues yo no puedo proponer una sanción. O sea, la falta tiene que ser previamente tipificada y probada, por supuesto. Y, por supuesto, haciendo uso del debido derecho de defensa de todo el servidor público. Y la irretroactividad quiere decir que uno no se va al pasado, sino que la norma se aplica desde el día siguiente que se publicó y no existe irretroactividad para el pasado. Entonces, eso también puede traer consecuencias de nulidad de algunos actos administrativos por no respeto por no respetar este principio realmente que dice la norma. Pero ¿cuáles son ahora los principios de la potestad disciplinaria? Primero, concurso de infracciones. Es decir, la infracción tiene que haberse dado por algún servidor público o por un grupo, por uno o varios servidores públicos. ¿No? Ahora está de moda, como ustedes pueden ver, cuando se unen muchos para delinquir, ¿no es cierto? Eso constituye un agravante. Un agravante que agrava la falta de todos. Entonces vamos a ver el concurso de las infracciones, cuándo fue, y lógicamente tenemos que probar. Quiero indicarles de que estamos hablando de infracciones administrativas, no estamos hablando de infracciones éticas, que lo vamos a ver más adelante. Las infracciones éticas no lo rige la ley 30057 ni el decreto 040, sino la ley y el decreto supremo del Código de Ética de la Función Pública. Entonces hay que tener mucho cuidado que la ley, el Código de Ética, muy poco ha sido aplicado a nivel nacional. Yo creo que ahí yo no he visto hasta ahora sanciones por faltas éticas, es decir, de acuerdo a los códigos de ética, a la ley y su reglamento. No he visto. Simplemente faltas administrativas, por lo tanto se ha dejado de lado las normas éticas. Entonces, tiene que haber el concurso de infracciones, tiene que haber realizado la infracción u omisión. La continuidad de infracciones. Bueno, es que hay personas que no solamente cometen una infracción, sino que continuamente vienen cometiendo infracciones. Y a veces vienen cometiendo las mismas infracciones, ¿no es cierto? Entonces, y a veces infracciones diferentes, pero de todas maneras ambos constituyen agravantes. No es necesario, es diferente el tratamiento para una persona que cometió infracción por primera vez. Es muy diferente a una persona que comete infracción en varias oportunidades, o siempre comete infracciones y tiene esa predisposición para ir cometiendo infracciones siempre en el ejercicio de sus funciones. Eso es un agravante. Si comete las mismas funciones repetidas,
o también si es que va cometiendo infracciones de diferente índole. Causalidad. Bueno, aquí la causalidad tiene que haber una causa, una razón de haberse cometido la infracción y lógicamente va a ser considerada en el momento de la sanción. Toda causa tiene un efecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué ha pasado, cómo afectó a sus funciones, a su área, a la gerencia, a la entidad, etcétera, cómo afectó la falta cometida. Presunción de licitud. Bueno, nosotros tenemos que presumir, tener la presunción de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea, uno no puede, sin haber investigado y sin haber llevado a cabo el proceso, ya prácticamente darle una sanción, es decir, calificar el accionar de un servidor público. Entonces, hay que demostrarlo. Por lo tanto, él tiene todo el derecho a la defensa, a la libre defensa, para tratar de demostrar lógicamente su inocencia, y la entidad tiene que tratar de demostrar que ha habido una falta, ¿no? Y el principio non bis in idem. Señores, nadie puede ser procesado por lo mismo dos veces. Y a veces se comete esta falta de procesar. Una vez procesado, se agotó la vía administrativa y queda solamente la vía penal civil. Muy bien, ¿cuáles son las autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario? La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde en primera instancia vamos a ver, en la sanción de amonestación escrita, las sanciones, por supuesto, ha regresado la amonestación escrita. Como algunos de ustedes conocen, el decreto legislativo 276 y el decreto supremo 0590 PCM establecían amonestación verbal o escrita, pero posteriormente una ley deroga la amonestación verbal y queda solamente la amonestación escrita. Entonces, sin embargo, esta norma, nuevamente la ley y el reglamento, nuevamente consideran la amonestación verbal y escrita en la nueva ley de servicio civil. En la sanción de amonestación escrita, en este caso, el jefe inmediato le corresponde instruir y sancionar. Ahora, este procedimiento administrativo disciplinario se ha dividido en dos etapas. Una fase instructiva y una fase sancionadora. Es muy interesante cómo se ha cambiado, se ha mejorado. Muy bien. Entonces, una amonestación escrita, el jefe inmediato instruye, primera etapa, y sanciona, segunda etapa. Y el jefe de recursos humanos simplemente oficializa la sanción. En la sanción de suspensión, en este caso, el jefe inmediato es el órgano instructor. Y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador. Y además oficializa la sanción. Entonces, aquí ya no va a haber comisiones permanentes ni especiales. Simplemente en una suspensión, el jefe inmediato es el que instruye y recursos humanos es el órgano que sanciona y oficializa la sanción. Para lo cual, recursos humanos ya lo ha previsto la ley, se va a crear una secretaría técnica. La secretaría técnica realmente es la que lleva a cabo, la que ayuda, la que asiste al jefe de recursos humanos en todo lo relacionado al procedimiento administrativo disciplinario de la entidad. Eso
ya se debió haber implementado de hace 3 años, desde el 14 de septiembre de 2014, 4 años, hace 4 años, que ahora las entidades deben tener ya un secretario técnico, una secretaría técnica que tenga que ver con los procedimientos administrativos disciplinarios. En la sanción de la institución, en este caso, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. Llámese titular de la entidad para el caso de sistema de gestión de recursos humanos en el sector público, en una municipalidad al gerente municipal y en un gobierno regional al gerente general regional. Si se trata de una municipalidad, pues el gerente municipal es el órgano sancionador que oficializa la sanción. Les hablaba de la Secretaría Técnica. Lógicamente, todas las autoridades, todos los jefes se convierten en instructores. Todos los jefes, ¿por qué? Porque ellos intervienen en los dos primeros tipos de sanción. En la sanción de amonestación, que el jefe instruye y sanciona, y en la suspensión le toca ser instructor. Entonces, la Secretaría Técnica tiene que asesorar a todos, capacitar, entrenar, asesorar a todos los órganos instructores, es decir, a todos los jefes que se convierten en instructores del procedimiento disciplinario, van a contar con este apoyo. La Secretaría Técnica puede estar compuesta por uno o más servidores. Yo he visto en un gobierno nacional pues, que tiene más de 10 servidores, demasiados. Hay municipalidades que tienen 1 o 2. Depende de la cantidad, lógicamente, de la carga procesal, ¿no? Porque la carga procesal en un gobierno regional es inmensa. Después le sigue una municipalidad provincial grande como capital departamento, después la distrital ya tienen menos carga procesal. Por lo tanto, una persona a veces basta, ¿no es cierto?, para que actúe como secretaria técnica. Estos servidores que se convierten en secretario técnico pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercen esta función adicional a las funciones que diariamente realiza. O puede ser una persona dedicada a dedicación exclusiva, que puede ser un servidor civil de la entidad, pero porque hay demasiada carga procesal, pues trabaja solamente, se aboca a ello. De preferencia, la norma recomienda abogados, porque el abogado está preparado ¿para qué? Está preparado para llevar a cabo un proceso parecido a un poder judicial, ¿no? Un proceso instructor en primer lugar y un proceso sancionador. Y el abogado conoce normas, conoce procesos, conoce procedimientos que están relacionados a faltas disciplinarias. Ahora, si es que hay servidores civiles que conocen, sin ser abogados, conocen muy bien el procedimiento, pues que lo hagan, ¿no? Sería él, ¿no? No hay ningún problema. Pero es recomendable mejor abogado. ¿Cuáles son las competencias para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia? El decreto legislativo 1023, que crea la autoridad, que crea Servir, y Servir es el órgano rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en su artículo 17 expresa: la autoridad competente para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil. ¿Verdad? En segunda y última instancia, Servicio Civil.
por el tribunal, ¿verdad? Con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos. Y eso lo dice el artículo 89 de la ley. La resolución de dicho tribunal, pronunciándose sobre el recurso de apelación, agota la vía administrativa. Es decir, aquella persona que ha sido suspendida o destituida y en segunda instancia pasa al Tribunal de Servicio Civil, pues la resolución de dicho tribunal, pronunciándose sobre el recurso de apelación interpuesta por el servidor sancionado, agota la vía administrativa. ¿Y qué es lo que queda? La vía judicial. Muy bien. Derechos e impedimentos del servidor civil en el procedimiento administrativo disciplinario. Miren, hay una situación que siempre ocurre en los gobiernos y en las entidades públicas que cuentan con órganos de control institucional o que son auditadas anualmente por una entidad elegida por la Contraloría General de la República. Entonces, todas las auditorías, una vez terminada su informe final, lo encontrado, siempre se indica que constituye una prueba preconstituida. Es decir, que automáticamente se tiene que dar un proceso administrativo disciplinario en la entidad y se tiene que llevar al Poder Judicial como prueba preconstituida. Es decir, ya no se va a investigar, porque ya está investigado. Lo que tiene que seguir es el proceso, lógicamente, pero se considera como una prueba preconstituida. Entonces, nosotros, aquel que salió en un informe como observación o un informe de auditoría en una entidad pública, pues tiene que ir a proceso administrativo y proceso judicial, dependiendo de la magnitud, de la gravedad de la falta, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, todos somos procesados. Por eso que hay una inmensa carga procesal. Todos aquellos que lógicamente a veces se cometen ciertas faltas en la labor, pero si eso es encontrado y en el hallazgo encontrado por control o por la auditora, pues no se hizo los descargos a criterio del auditor, no estuvieron los más idóneos o no demostraba que realmente no existía falta, entonces simplemente entra a observación. Y si entra a observación, lógicamente que se constituye en prueba preconstituida. Muy bien. Mientras esté sometido a un procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho, primero, al debido proceso, y si no se cumple el debido proceso como un principio, pues la sanción puede caer en ilegal y fácilmente rebatible por el trabajador que ha sido sancionado. Entonces, el debido proceso, la tutela jurisdiccional, donde le corresponde, y el goce de sus compensaciones. ¿Sí? Mientras esté procesado, él sigue ganando su remuneración. No le podemos quitar porque todavía no existe la sanción, es decir, no se ha demostrado que realmente ha cometido una falta. Eso es importante ver. Se debe mantener el goce de sus derechos hasta el último día en que se le encuentre y se demuestre que existió falta grave. El servidor civil puede ser
representado por su abogado y acceder al referente administrativo en cualquiera de las etapas, ya sea en la etapa instructiva como en la etapa sancionadora. Puede, por supuesto, mire, las entidades públicas tienen el deber de suministrar información requerida por el abogado o por cualquier persona. ¿Por qué? De no ser así, se está vulnerando el derecho a la defensa del debido proceso. Entonces, todo lo que solicite el abogado, pues, lógicamente va a ser para la defensa de su patrocinado, tiene acceso y la entidad tiene la obligación de, en cualquiera de las etapas, cumplir. Mientras dure dicho procedimiento, no se concederán licencias al servidor por un tiempo mayores de 5 días hábiles. De acuerdo, nada de licencias. Muy bien. Cuando una entidad no cumple con emitir el informe técnico al que se refiere el segundo párrafo, para iniciar cualquier denuncia de carácter penal, la autoridad que conozca el caso debe solicitar un informe técnico jurídico emitido por la respectiva entidad en donde presta servicios el denunciado. Esto se refiere a la segunda disposición complementaria de la ley 30.057 de la Ley del Servicio Civil. En un plazo máximo de 10 días, la autoridad competente formulará denuncias sin contar con dicho informe. ¿De acuerdo? En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo y disciplinario son competentes, en tanto la Contraloría General de la República no notifique la resolución que determine el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa, con el fin de respetar los principios de competencias y el no bis in idem. Entonces, quiere decir, cuando hay una presunta comisión, ¿no? Las autoridades de este procedimiento administrativo disciplinario son competentes. Es decir, ¿quiénes son las autoridades competentes? Todos los jefes que son instructores para las 2 primeras sanciones, ¿no? Sancionadores para la primera tipo de sanción y instructores en la segunda, en la suspensión, ¿no es cierto? Son competentes. En tanto la Contraloría no intervenga, pues, y dé inicio al procedimiento. Si es así, pues, vale lo que la Contraloría. Pero si la Contraloría no ha intervenido, son competentes los anunciados anteriormente. Ahora, respecto a la prescripción, aquí ha habido un cambio a efecto de que muchas faltas no queden impunes. Impunes como quedan muchos a nivel nacional. Y con el decreto legislativo 276 y el decreto supremo 0590 PCM, prescribía las faltas a 1 año de inicio del proceso. Es decir, si no han iniciado ante el año, prescribe. Y seguramente ustedes conocen, yo conozco faltas que han prescrito y que la entidad y los responsables no hicieron nada. Entonces, al año prescribía. Pero ya la nueva ley de servicio civil y el reglamento cambia. Y ahora las faltas penales para iniciar el procedimiento disciplinario prescribe a los 3 años. Calendario de cometida la falta. Salvo que durante ese periodo la Oficina de Recursos Humanos de la entidad hubiera tomado conocimiento de la falta. Si es que Recursos Humanos ha tomado conocimiento de la falta, prescribe al año. Muy bien, entonces este último supuesto, la prescripción parará 1 año calendario después que este toma conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior, ¿no? Muy bien, entonces es interesante ver que prescribe los 3 años, ¿no?, de cometida la falta, y al año, si Recursos Humanos se ha enterado, está informado. ¿Qué pasa para los gestionarios civiles?
El plazo de prescripción es de 2 años calendarios. Es decir, aquellos que ya se jubilaron durante los siguientes 2 años pueden ser imputados como una falta, ¿no es cierto? Lógicamente obedeciendo al debido proceso. Entonces, 2 años desde que la entidad conoció la comisión de la infracción, pues si pasan los 2 años prescribe, ¿verdad? La prescripción se ha declarado por el titular de la entidad de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente. Ustedes saben ahora, el alcalde, los alcaldes y el gobernador ya no son titulares de la entidad de gestión de recursos humanos, sino se convierte el gerente municipal y el gerente general regional, ¿no es cierto? Entonces, ellos deben declarar prescrita la falta, ¿no es cierto? Prescrita la falta. Bien. Ahora, para ello, lo pueden hacer, aunque muy poco lo hacen, pero debería ser la propia entidad quien declare prescrita la falta. Mayormente tiene que ser la persona, el denunciado, el que pide que se archive, pues, ¿no? Que sea declarada prescrita y por lo tanto se archive. Es el propio interesado. Entonces, muy bien, ya sea por el parte del interesado o por parte de la entidad, pues se debe declarar la prescripción. Bueno, vamos a ver la falta disciplinaria. Bueno, las faltas disciplinarias están en el artículo 85 de la ley 30.057 y están en el presente reglamento y lógicamente deben estar en el reglamento interno de los servicios civiles RIS, ahí debe estar. Entiendo que como documento de gestión el RIS ya debe estar elaborado hace años, porque ya se le pidió a las entidades públicas que elaboren su propio reglamento interno, el RIS, ¿no es cierto? Entonces, si no lo han elaborado, pues una negligencia, una más de las negligencias a la que sumadas a la que muy pocos se están transitando a la ley de servicios, a este régimen de servicio civil, o por desconocimiento o porque no se les da la gana, pues. Entonces, de coordinar con el artículo 85 de la ley, también son faltas, o sea, adicionales al artículo 85. Al revisar el artículo 28 del decreto legislativo 276 y el artículo 85 de la ley 30.057, tienen guarda cierta similitud. Es decir, el artículo 28 de la 276 indicaba cuáles eran las faltas graves, falta grave de carácter disciplinarias, ¿no es cierto? Entonces, eso ha sido recogido en el artículo 85 de la ley, ¿no? Y adicionado algo más, que nosotros vamos a ir viendo ahora. Se adiciona, lógicamente, el usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es obligatorio. No están comprendidas las licencias concedidas por razones personales. Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical. Muy bien. Segundo, incurrir en actos de nepotismo. Miren, esto de nepotismo acá rato se ve en el sector público, conforme a lo previsto en la ley y el reglamento. Esta parte del nepotismo que antiguamente se veía que tenía que ser, por ejemplo, el cónyuge, la esposa de un funcionario público, ¿no? O los hijos, ahora ya esta idea del nepotismo pues ha sido ampliada, ¿no? Incluso para aquellas personas que no están casados, pero que conviven, también se considera nepotismo, y antiguamente no estaba en la norma. Conozco personas que ha ocurrido esa situación, pero que no se le podía aplicar en ese tiempo la norma de nepotismo. ¿Por qué? Porque no estaban casados, sino eran convivientes. Pues la nueva ley no, incluso convivientes también nepotismo. Agredir verbal y o físicamente al ciudadano usuario. Miren,
El artículo 85 recoge también lo del artículo 28 de la 276 en el sentido de agredir verbal y físicamente a un compañero, a un superior, a un compañero o un subordinado. ¿No es cierto? Ya verbal o físicamente. Eso sigue. Ahora se le ha adicionado agredir verbalmente y o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de la entidad. Es decir, si alguien viene a la entidad a realizar determinado trámite y ya una discusión puede ser insultado, agredido físicamente, verbalmente, y este ciudadano puede denunciar, y eso constituye una falta grave de carácter disciplinario. También se ha agregado, que no estaba ahí, en el 276, acosar moral o sexualmente. El acoso, pues, yo creo que es casi de siempre. Entonces, sin embargo, no estaba en la norma, pero sí estaba en el Código de Ética de la Función Pública. Pero eso nunca se considera como una falta ética, pero no como una falta administrativa. Ahora se le está considerando como una falta administrativa, y lógicamente ética también, el acosar moral o sexualmente. Siguiente, usar la función con fines de lucro personal. Bueno, muchas personas ingresan pobres y salen ricos en el sector público, ¿no? Y nosotros sabemos, señores, que el sector público peruano, en toda compra, en toda obra hay coima. No sé, habría que ver quién es la excepción, porque debe haber una excepción, debe haber un honesto, siquiera a nivel nacional, que son como funcionario y persona elegida. Entonces, yo creo que la inmensa corrupción que se está viendo hoy en los tres poderes del Estado, pues es utilizar las funciones con fines de lucro personal. Esto se constituye un agravante, el cobro por los servicios gratuitos que brinda el Estado por personas vulnerables. Es decir, hay servicios gratuitos, pero hay una persona inescrupulosa que engaña y pues cobra por un servicio que es gratuito. Eso es un agravante. No observar el deber de graduar. No observar el deber de guardar confidencialidad en la información. Es decir, señores, en ciertas tareas debe haber confidencialidad hasta que se implemente, ¿no? Hay ciertas compras militares, por ejemplo, que son confidenciales. Hay ciertos proyectos también, compras que se hacen confidenciales. ¿No es cierto? Sin embargo, esto no se debe observar. Sin embargo, pero cuando se implementa, se tiene que conocer. Impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil. Y cuando hay huelga, generalmente hay ciertas personas que le dicen, yo te voy a pintar, te voy a tener huevos, y si es que tú vas a trabajar, queremos que tú no trabajes porque hay huelga, ¿no? Entonces, nadie puede impedir el derecho al trabajo. Pues la persona que no quiere plegarse a la huelga y quiere trabajar, ninguna persona del sindicato, quien está haciendo la huelga, puede obstaculizar su ingreso a la entidad a trabajar. Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecnología que impliquen la afectación de los servicios que brinda la entidad. A veces pasan, señores, equipos nuevos, camionetas, que antes de la semana ya fundieron el motor. Entonces ahí hay negligencia en el mantenimiento y habría que ver responsabilidades, ¿no? Y las demás que señala la ley. La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción, ¿no? Es decir, yo debo actuar y no actúo, por lo tanto ahí estoy cometiendo una omisión. Y es tan grave la omisión como una falta que he cometido. Es decir, como una acción que he emprendido y que lo he emprendido con error y que ha afectado el servicio.
Es decir, por hacer mal y por no hacer nada, por algo que sí debería ejecutar, entonces me convierte en omisión, en omiso. Y eso es una falta. Grave, por supuesto. Cuando una conducta sea considerada falta por la ley o su reglamento por la ley orgánica del Poder Judicial o la ley orgánica del Ministerio Público, al mismo tiempo la Oficina de Control de la Magistratura o la Fiscalía de Control Interno. Estas tienen prelación en la permanencia para conocer la causa correspondiente. Entonces, en todos estos casos se va a observar el principio de non bis in idem, en el sentido de que no se puede estar procesando, no se puede procesar varias veces al trabajador por lo mismo. Respecto, a veces no se conocen las faltas porque no existen denuncias. Hay muchas faltas que la entidad no puede procesar por falta de denuncias. ¿Y quiénes pueden denunciar? Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta, denuncia. Vamos a ver acá. Si el servidor civil ha cometido una falta disciplinaria o ha traído el Código de Ética de la Función Pública, puede formular su denuncia ante la Secretaría Técnica. Por eso que la Secretaría Técnica tiene que ser permanente, ¿cierto? La atención permanente. De forma verbal o escrita, debiendo exponer claramente los hechos denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes de ser el caso. Es decir, la denuncia lo puede hacer el servidor civil, cualquier servidor civil, cualquier ciudadano. La Secretaría Técnica tramita la denuncia y brinda una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de 30 días. Cuando digo 30 días y no indico más, se refiere a días hábiles, a partir del día siguiente de su recepción. 30 días hábiles, un poco más de 40 días calendario, son las que tiene la Secretaría Técnica para dar una respuesta al denunciado. En los casos en que la colaboración del administrativo diese lugar a la apertura de un procedimiento disciplinario, las entidades comunicarán los resultados del mismo. Y el denunciante o un tercero colaborador de la administración pública no forma parte, no es parte del procedimiento disciplinario, es decir, no se constituye en tercero, simplemente denuncia. ¿Cuáles son las sanciones previstas en la ley? El artículo 88 de la ley 30.057 de Ley de Servicio Civil indica 4 tipos de sanciones. Primero, la amonestación verbal. A pesar de que se ha dicho que no tiene efecto coercitivo la amonestación verbal, en el sentido de que se da de una manera verbal que nadie sabe qué es lo que pasó, porque es un mensaje verbal. Y un mensaje verbal, como dicen los entendidos, que anularon esa primera vez que se empleó en la 276, indicaban pues que el jefe que le dice a su trabajador, quiero el informe rápido, apúrate, está retrasado, ya lo está molestando verbalmente. Sin embargo, ha sido retomado ahora. Tendrán sus razones, que yo no la comparto, por supuesto. O la administración tiene que ser escrita y tiene que ir al legajo que conste, ¿no es cierto? Y todas las sanciones tienen que constar. Yo no sé cuánto debe constar, en qué consta una amonestación verbal y a dónde consta. En grabaciones, no sé, no comprendo esa parte. La amonestación escrita, tercero, la suspensión sin hacer de conversaciones de un día hasta un año, y la destitución, ¿no?, que es para siempre del servicio público. Clase de sanciones. La ley 27444, ley general del procedimiento administrativo,
indica que para el caso de los ex servidores, inhabilitación para el ingreso al servicio civil hasta por 5 años. Es decir, una persona que se ha jubilado, pero dentro de 2 años la entidad tomó conocimiento de una falta que había cometido mientras era trabajador, pues se le procesa, puede ser procesado y puede ser sancionado. Muy bien. Y la sanción es una inhabilitación por 5 años. Es decir, si él quisiera regresar o trabajar en otra entidad, no lo podría hacer en los próximos 5 años. La resolución de sanción es notificada al servidor civil por el órgano sancionador y a cargo de la notificación adjuntado del expediente administrativo, que es copia del legado. Determinación de la sanción aplicable. Muy bien. El órgano sancionador debe. ¿Quién es el órgano sancionador? Recordando, el órgano sancionador son todos los jefes. El órgano sancionador también es la Oficina de Recursos Humanos. ¿No es cierto? Ellos son órganos sancionadores. Bien. El órgano sancionador debe verificar que no concurra alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad previstos. Tener presente la sanción debe ser razonable, porque es necesario que exista una adecuada proporción entre esta y la falta cometida. Tiene que haber ese principio de razonabilidad. Magnitud de la falta, magnitud de la sanción, pero no al revés. ¿No es cierto? C. Graduar la sanción, observando los criterios previstos en el artículo 87 de la 21 de la Ley del Servicio Civil. Subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, que puede ser considerada un atenuante de la responsabilidad administrativa y disciplinaria. Muy bien. Supuestos que eximen de responsabilidad administrativa y disciplinaria. Es decir, es imposible aplicar sanción al servidor. Primero, primer supuesto, su incapacidad mental. Pero esta incapacidad mental tiene que estar debidamente comprobada por la autoridad competente. Segundo caso, el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados. Tercero, el ejercicio de un deber legal, función, cargo, comisión encomendada. Y por último, el error inducido por la administración a través del acto o de la opinión se expresa como ilegal. La actuación funcional en el caso de catástrofe, ahí tampoco se puede considerar, se puede quedar como se puede sancionar, es un atenuante. Estos desastres pueden ser naturales o inducidos, que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas, por lo tanto, por esa inmediatez no podemos nosotros denunciar al trabajador. Mire, ahí incluso en un caso de desastres se flexibiliza la ley de contratación y adquisiciones del Estado, porque el caso amerita rapidez. Entonces, por la rapidez a veces actúan ciertos funcionarios y servidores públicos. En este caso de catástrofe, pues no puede ser imputado, ¿no? Y la actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social. Es decir, si yo, como trabajador, privilegio el interés social de la sociedad en una situación de orden público, de catástrofes, de desastres o diferentes catástrofes naturales o inducidos, se hubiera querido la adopción de acciones inmediatas para ser superado y evitar su inminente afectación. Lógicamente, si es que el trabajador actúa así, pues no debe ser considerado como una falta.
Vamos a ver la inhabilitación automática. Cuando la sanción de institución queda firme, o se haya agotado la vía administrativa, que lo agota a servir, en segunda y última instancia de apelación, ¿no?, queda firme, el servidor civil quedará automáticamente inhabilitado para el ejercicio del servicio civil en un plazo de 5 años calendario. Es decir, no regresa en 5 años. Es automático, aunque después se vaya al Poder Judicial, es automático, ¿no? Es decir, automáticamente queda, la sanción se aplica, queda firme. A efecto de dar a conocer tal inhabilitación a todas las entidades, la imposición de la sanción de destitución debe ser inscrita en el Registro Nacional de Sanciones y Destituciones y Despido que funcionan en servir, a más tardar al día siguiente de haber sido notificada al servidor civil. Entonces, la norma es clara al respecto. Muy bien. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo disciplinario? Y esta situación, lógicamente, cambia, mejora la situación anterior, ¿verdad? De la OCTC y el 0005. Ahora se dan claramente dos fases. La primera es la fase instructiva y la segunda es la fase sancionadora. Bien, vamos a ver en qué consiste la fase instructiva. Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor. ¿Quién es el órgano instructor? Otra vez repito para que se les vaya grabando. En las faltas de amonestación escrita, el órgano instructor es el mismo jefe. En las faltas de la suspensión y destitución, el instructor es recursos humanos o quien haga sus veces. ¿No es cierto? Entonces, todos ellos se convierten en instructores, ¿eh? Por lo tanto, todos los jefes pueden ser instructores. Muy bien. Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que termine el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Sale una resolución y se le da un plazo de 5 días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable, para lo cual tenemos que argumentar de acuerdo a lo previsto en las normas. Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad imputada al servidor civil en un plazo máximo de 15 días hábiles. Cuando no se dice días, digamos, siempre son los días hábiles, salvo que expresamente se indique o se diga lo contrario, se convierte en días calendario, pero generalmente trabajamos en el sector público con días hábiles. La fase instructiva culmina con la emisión y notificación de un informe, en el que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor civil, ¿no? Recomendando al órgano instructor la sanción a ser impuesta de corresponder. Y en la segunda fase, que es la fase sancionadora, se encuentra a cargo de los órganos del órgano sancionador. Comprende desde la recepción del informe del cargo del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de la sanción o que determine la diferenciación, lógicamente, que no dé lugar, ¿no? Y si no da lugar, pues se archiva. En este caso, pues se archiva. El órgano sancionador debe emitir pronunciamiento sobre el órgano por la comisión de infracción imputada al servidor civil dentro de los 10 días hábiles siguientes de haberse iniciado informe del órgano instructor, prorrogable solamente 10 días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión. Se sustenta y entonces se le puede dar o no. Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que se impone la sanción o determinación del lanzamiento del procedimiento,
no puede transcurrir un plazo mayor a un año. Eso también lo indicaba la norma anterior. Muy bien, ¿cuál es el contenido del acto que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario? La resolución que da inicio al PAD debe contener, primero, la identificación del servidor civil, debidamente notificado y su lugar donde trabaja. Segundo, la imputación de la falta, es decir, la descripción de hechos que configurarían la falta, ¿verdad? Esa es la imputación. Tercero, la norma jurídica presuntamente vulnerada. ¿Qué norma se ha vulnerado? Tiene que estar claramente expresado. Cuarto, la medida cautelar, en caso corresponda. Si es que hay una medida cautelar, pues tiene que ser respetada. Y la medida cautelar es cuando una persona presenta una acción para que no le afecte sus derechos constitucionales de defensa y, lógicamente, de los ingresos. La sanción que corresponde, correspondía a la falta disciplinaria, ¿no? También se va en el informe. El plazo para presentar el descargo, se le da un plazo. Los derechos y obligaciones del servidor civil en el trámite del procedimiento, es decir, indicarle estos son derechos y estas son obligaciones. Usted a veces pone disposición de personal, o si no, se queda en la propia entidad. Eso lo vamos a hacer más adelante. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. Por eso le decía, reiterativamente cometiendo faltas que pueden ser la misma o diferente índole, se convierte en un hecho relevante que agrava su situación. Por eso que hay que ver, la comisión se iría, es decir, para ver los antecedentes. Si es que o es primera vez o este servidor civil continuamente comete faltas. La autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos. Tiene que ser autoridad competente como son forma de la 27444. El acto de inicio deberá notificarse dentro del término de 3 días contados a partir del día siguiente de su expedición y de conformidad con el decreto con régimen y notificaciones impuestos por la ley del procedimiento administrativo general. El incumplimiento del plazo indicado no genera la prescripción o caducidad de la acción administrativa. Cuarto, el juicio del acto del inicio que imputan los cargos deberá ser acompañado con antecedentes, comentarios que dieran lugar al inicio del procedimiento administrativo, lógicamente disciplinario, al trabajador que se le debe imputar. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Las medidas cautelares, que ya lo indica el artículo 96 de la ley 30057 de la ley de servicio civil, las medidas cautelares que excepcionalmente podría adoptar la entidad son separar al servidor civil de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina de Recursos Humanos. Bueno, eso es clásico, en el sector público siempre ha sido así. Es decir, si el tesorero ha cometido funciones en el servicio, de acuerdo a su perfil de puestos, de acuerdo a sus funciones, pues no lo dejo que siga siendo tesorero, sino lo pongo a disposición de recursos humanos y el recursos humanos le da cualquier tarea por ahí, ¿no es cierto?, hasta que se lleve a cabo su proceso. Entonces, por ahí sería la situación, ¿cierto? Es decir, se le va a pagar hasta que se emita el informe final de sanción o no sanción. Se le va a pagar, pero se le pone a disposición de recursos humanos. Segundo, obtendrá el servicio civil de la obligación de asistir al centro de trabajo. Sí, tiene que asistir y decir, ya me están procesando, no voy. No. Lo están procesando, tiene que ir y dependiendo de lo que diga la entidad, o se queda en su lugar, o se va a recursos humanos, y ahí en recursos humanos o en la entidad le pueden dar algunas tareas que vaya a realizar. El servidor civil tendrá el derecho de acceder a los antecedentes que dejen
a la imputación. ¿Por qué? Porque no necesita para el derecho de defensa y presentar pruebas que es muy conveniente, ¿no? Puede formular su descargo por escrito. ¿Y a quién lo presenta? Al órgano instructor, dentro de un plazo de 5 días hábiles. Desde el contado, a partir del día en que se comunica, se le hace la comunicación por escrito, ¿no? Corresponde a solicitud del servidor la prórroga del plazo. Es decir, quien puede solicitar la prórroga de 5 días es el servidor. O por diversos motivos de salud, etcétera, puede pedir una prórroga. El instructor evaluará la solicitud presentada por ellos y establecerá un plazo. Generalmente se da 2 o 3 días más. O hay trabajadores que quieren sacar información, inmensa información que está un gobierno regional o gobierno local y no tiene acceso. Entonces, aquí tiene que evaluarse bien, ¿no? La solicitud. Y el plazo, pues se le puede dar 2 o 3 días adicionales. Muy bien. Si el servidor civil no presentara su descargo en el plazo dado, es decir, 5 días hábiles, no podrá argumentar después que no pudo realizar su defensa. Por lo tanto, pasados los 5 días hábiles, ya no se puede defender, porque ni siquiera él hizo una prórroga, una solicitud de prórroga, ni tampoco dio respuesta a lo solicitado. O sea, simplemente no hizo su derecho de defensa en esa parte, en esa fase. Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para ser resuelto. Muy bien, eso es importante, ya la norma lo indica claramente. Ahora, respecto al informe oral, aquí sí hay bastante experiencia en el informe oral. Nefasta de experiencia a veces, porque ha sido argumento para que el procesado realmente abocándose a él, al debido proceso, no se le haya podido, o en el Poder Judicial haya revertido la sanción impuesta. Muy bien. En el informe oral, una vez que el órgano instructor ha presentado su informe al órgano sancionador, mire, el órgano instructor, una vez terminada todas sus averiguaciones, investigación preliminar, presenta el informe al sancionador, ¿no? Este último comunica al servidor civil a efecto de que el servidor civil pueda ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral. Puede ser escrito a través de un informe oral, ya sea personalmente o por través de su abogado. El servidor civil debe presentar la solicitud por escrito. Por su parte, el órgano sancionador deberá pronunciarse sobre esta en un plazo máximo de 2 días hábiles, indicando lugar, fecha y hora en que se realizará el informe oral. Muy bien. Mire, yo he tenido bastantes conocimientos respecto a esto. Es decir, yo creo que aquí ha habido desconocimiento por parte de las comisiones permanentes o especiales de procedimiento administrativo, pero también ha habido aquí negligencia por parte del trabajador, ya que pidió y no fue. Pero hay argucias que a veces adoptan los procesados, en este caso, aduciendo de que no le dieron día y hora y un montón de cosas. Entonces, eso trae abajo todo el proceso. Por eso que hay que tener muy claro, darle día, hora, fecha, lugar. Y si no va, pues hacemos un acta que no fue. ¿No es cierto? Para que después no diga no me dieron el derecho de defensa. Eso ha pasado bastantes veces. Entonces, pero en el derecho de defensa
y ahí quiero terminar esta primera sesión, en que el informe oral, señores, no es que la Comisión Permanente o Especial le va a hacer un interrogatorio al deudor civil procesado. Señores, no es así. Entonces, lo que tiene el informe oral que se pide es para que solamente hable el servidor, solamente se le puede presentar pues su nombre, etcétera, que se ubique, ¿no? Sus datos generales, de acuerdo a la ley. Puede hablar él o puede hablar su abogado. Entonces uno no puede interrogar al abogado, pues si el abogado habla, la comisión no puede interrogar al abogado. Es decir, simplemente escuchamos todo lo que él tiene que decir respecto a la falta cometida, ¿no? Todo su alegato, ¿no? Como un derecho de defensa, nada más. Terminado el informe del trabajador procesado o de su abogado o apoderado, se acabó, se cierra la sesión y listo. Solamente ahí la comisión ha hecho escucharlo a él. A ver, ¿no? Hemos analizado documentos, pero no lo hemos escuchado a él. Entonces, es fundamental, señores, que se dé esta situación y se respete. Muy bien, muchas gracias en esta primera parte. Hasta la próxima sesión. Una hora, sí. Un ratito más para 08.